Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Uno de los modos en que debemos vernos a nosotros mismos es como siervos de Dios. Y como siervos, debemos ser identificados en este mundo como tales. Por lo tanto, las cosas que nos rodean, las cosas que forman parte de nuestra vida, deben ser usadas y vistas como instrumentos que contribuyen para que nosotros podamos servir y vivamos siendo ejemplos que brindan un testimonio agradable a Dios. Dicho esto, vamos a mirar un nuevo capítulo el día de hoy, en nuestro estudio del libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 28. Vamos a ver un cambio. Hasta ahora, hemos estado hablando del tabernáculo, del atrio que lo rodea, y los diversos utensilios, instrumentos o muebles del tabernáculo que se encuentran en estos lugares. Pero, en la lección de hoy vamos a ver que Dios le da a Moisés una revelación diferente, no sobre los instrumentos, sino sobre las vestiduras de los sacerdotes. En primer lugar, debemos entender la palabra sacerdote en su contexto adecuado. Muchos de ustedes conocen la palabra Cohen. Muchos judíos llevan el apellido Cohen y Cohen significa sacerdote, pero de igual manera puede entenderse correctamente como una persona que sirve, una persona que ha sido comisionada para una tarea, y esa tarea tiene expectativas y propósitos. Vayamos, por favor, al capítulo 28 del libro de Éxodo, versículo 1. Una vez más, Dios se está dirigiendo a Moisés. Los hijos de Israel aún están en el monte Sinaí, un lugar de revelación, y leemos en el versículo 1. Y tú, acerca a ti, en otras palabras, haz que se acerquen a ti, y de nuevo, hablando a Moisés, le dice a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, de entre los hijos de Israel. Vemos algo importante. Sabemos que hay 12 tribus que se originaron de Jacob o Jacob. Y vamos a ver que Moisés, quien es de la tribu de Leví, y un levita es alguien que acompaña, alguien que camina junto a otro, alguien que está unido de manera especial a otro. Los levitas eran acompañantes, estaban unidos a los sacerdotes para ofrecer un servicio en conjunto. Pero aquí lo que se enfatiza es únicamente a los sacerdotes, y estos Kohanim, estos sacerdotes, son de la tribu de Leví. Pero noten lo que Dios le dice a Moisés que haga. Dice, Hek rev aleja et Aharón, acerca a ti a Aarón o Aharón, tu hermano. Entonces, la familia sacerdotal es una familia levítica, pero no todos los levitas son sacerdotes. Solo los levitas que son de la familia, que son descendientes de los primeros sacerdotes y del primer sumo sacerdote a su vez, quien fue Aharón o Aarón. Y no solo Aarón, tu hermano, sino también sus hijos de entre los hijos de Israel. Están siendo apartados.
son escogidos de Israel de una manera única para un propósito especial, y ese es trabajar en el tabernáculo. Más adelante, cuando los hijos de Israel hereden Jerusalén, ese tabernáculo ya no existirá, sino que será una estructura permanente. Sabemos que el rey Salomón la construirá, y se trata del templo, el Bet Hamegash, en la santa ciudad de Jerusalén. Leemos: acerca a ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, de entre los hijos de Israel. Ley Kahanó Li, lo que significa para que me sirvan a mí. Y luego menciona los nombres de Aarón y sus hijos. Vemos Aharón, Nadab, Abihu, Elazar e Itamar, los hijos de Aarón. Si nos fijamos, encontramos que se mencionan 5 individuos. Míralo una vez más. Vemos a Aarón y luego a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos 4 hijos de Aarón que junto a su padre suman 5. Ahora, el número 5 usualmente es un número que comunica una carencia o algo incompleto. ¿Y por qué tenemos aquí este número 5? Estos 5 nombres es porque la adoración en el tabernáculo e incluso la adoración en el templo que se realizó en el pasado no será una adoración completa. Aún le faltaría algo, y un versículo al que me he referido en nuestro estudio, regresando a Éxodo 21, es que llegará un momento en el que seremos llamados a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y eso es posible únicamente a través del Mesías. Muchas veces me han preguntado, ¿puede un no creyente adorar a Dios? Y la respuesta es no. Ahora, él puede orar a Dios, pero no tiene la capacidad de alabar a Dios ni de adorarlo. Eso solo ocurre hoy en día a través de la fe en Yeshua. No estoy hablando del pasado, estoy hablando de lo que Yeshua dijo, que llegaría el día y esa hora cuando Dios requiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Dios es libre. Él puede escuchar las oraciones de cualquiera y responder, pero la adoración es única, y de esto estamos hablando aquí. Pero la adoración en el tabernáculo y luego en el templo era algo incompleto. No se daba en toda su plenitud, como lo será cuando adoremos a Dios, finalmente, eternamente y para siempre, en la Nueva Jerusalén. Miren ahora el verso 2. Y harás Bigdei Kodesh. Bigdei Kodesh significa vestiduras santas para Aarón tu hermano. ¿Y cuál es el propósito de estas vestiduras? Bueno, dice aquí, Lei Kavod Ul Tiferet, para gloria y para esplendor. Me encanta esa palabra Tiferet en hebreo. Nos habla de un esplendor, algo que es asombroso de contemplar. Verso 3. Y le dirás a todos los sabios de corazón, a quien he llenado con espíritu de sabiduría. Aquí necesitamos hacer una distinción. A medida que avanzamos en el libro de Éxodo, entendamos algo. Hemos hablado de estos objetos: el arca del pacto, la mesa del pan de la proposición, la menorá, el altar, todos los utensilios que los acompañan y la estructura misma del tabernáculo, de sus columnas, sus tablas, sus cortinas, sus colgantes, sus pantallas y demás. Pero entendamos que no todos fueron llamados a participar en la fabricación de estas cosas. Aquí dice muy claramente, le dice a Moisés, tú habla,
literalmente es una orden a futuro. Y hablarás a todos aquellos que son sabios, a todos los sabios de corazón, a quien he llenado. Y noten que aparece primero en plural y luego pasa a singular. ¿Por qué? Porque Moisés debe darse cuenta de que aunque son varios, debe mirar a cada uno individualmente. A quien tiene Ruach Jochma, el espíritu de sabiduría. Solo a través del espíritu de sabiduría, ellos podrán hacer las vestiduras para Aarón, para santificarlo, es decir, para apartarlo con un propósito, leikatsho, leikahano, li, para que él me sirva. 2 veces se usa la palabra en una construcción verbal relacionada con servir. Y es esa misma palabra de la que se puede derivar el sustantivo con las mismas 3 letras para decir Cohen o sacerdote. Así que estamos hablando de las vestiduras sacerdotales y de una familia sacerdotal. Todo eso se nos está revelando. Verso 4. Aquí nos enfocaremos en estas vestiduras. Dice, y estas son las vestiduras que ellos harán. Tenemos el hoshen, que es el pectoral, el éfod, que es el chaleco, el ma'il, que es una túnica, el ketonet tashbetz, que es una túnica de cuadros. Y luego tenemos el mitznefet, que es un tipo de sombrero. Y por último el avnet, que es un cinto. Este cinto, según la tradición, y quiero enfatizarlo, separa el cuerpo superior del cuerpo inferior. Y lo hace de cierta manera decorativa. Pero no es el elemento principal que sostiene todo en su lugar. En un momento, vamos a ver que hay una prenda especial conectada al éfod, a ese chaleco, que estará más relacionada con sostener las cosas en su lugar. El avnet, ese cinto, tiene un rol menor en ese aspecto, pues no llega a la medida de la vestidura que se mencionará en un momento. Seguimos en el versículo 4, a mitad de verso. Veazu dikdei kodesh, y ellos harán las vestiduras santas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos. ¿Por qué? Para que él me sirva. Y es esa palabra cogen, lei kahano, li. Y aquí estamos hablando, quizás no solo de Aarón, sino de cada sacerdote individual. Estos 5 individuos, que cada uno sirva a Dios y que lo hagan colectivamente, pero con una responsabilidad individual. Ahora, quiero releer este verso. Noten cuántas vestiduras se mencionan. Está el pectoral, el chaleco, la túnica de cuadros, el sombrero y el avnet, el cinto. En total son 6. Y el número 6 se relaciona con la gracia. Así que la adoración siempre está conectada con la gracia de Dios. No es casualidad que haya 6 vestiduras. Verso 5. Y ellos, los que hacen este trabajo, ellos tomarán, y podría ser el propio sacerdote, ellos tomarán el oro, el tejelet, que es ese material azul o turquesa que hemos mencionado, y el púrpura real, y el carmesí o escarlata, y el lino. Entonces, ellos tomarán estos 4 materiales, y el número 4 es un número global. Por lo tanto, esta adoración no era solo para Israel. Israel era el líder,
pero debía impactar al mundo. Lo sabemos porque leemos en Isaías capítulo 12 algo sobre la experiencia de reino que relata Isaías capítulos 11 y 12, y es el conocimiento de Dios. Un conocimiento que es resultado de la adoración. La adoración, cuando se hace adecuadamente, producirá una profunda iluminación, revelación y conocimiento de Dios. Y se nos dice en Isaías que el conocimiento de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Así que la adoración es vital para que comprendamos las cosas de Dios. Pasemos al verso 6. Y ellos harán el efod, este es el chaleco, y hay algo que se destaca aquí. Si volvemos al versículo 4, dice que estas son las vestiduras que harán, y la primera es el hoshen, el pectoral. Pero no será sino hasta la próxima semana cuando hablaremos del pectoral. Lo vamos a saltar, no por una intención o un deseo mío, sino porque la palabra de Dios es la que lo hace. A veces dejamos ciertas cosas, las guardamos para el final, las que están de primero las discutimos de último. Y la razón para esto es su gran importancia. Este pectoral tiene un gran propósito. Como dije, hablaremos de eso la próxima semana. Queremos seguir el orden de la Escritura, lo que ella revela. Por lo tanto, versículo 6. Y harán un chaleco de oro, tejelet de azul, argamán, púrpura, tolaat shani, carmesí o escarlata, y este lino torcido. Y dice maasei hoshev. Hoshev significa pensar, así que es un tipo de trabajo que requiere perspicacia, inteligencia, discernimiento para poderlo hacer. De nuevo, el efod, este chaleco, es recalcado. Versículo 7. Con respecto al chaleco leemos que habrá dos, y este término describe unas correas que van sobre los hombros. ¿Cómo lo sabemos? Por el nombre de las correas, dice aquí, Shtei ketefot. La palabra ketef significa hombro, o ketef. Esta es la palabra en plural. Ahora, cuando es plural se dice ketefai, pero ketefot habla de correas para los hombros, y no de los hombros como tal. Así que dos correas para los hombros, con el fin de permitir su unión. Ellas irán unidas a él o a este, es decir, al efod, y los tendrá en sus dos extremos, de nuevo, para que se puedan unir. Así que tenemos este chaleco, y en cuanto a la forma como será ensamblado, se aprecia un énfasis en estas dos correas para los hombros. ¿Por qué digo énfasis? Sigan leyendo. Verso 8. Recuerden, les mencioné antes que el avnet, ese cinto, según la tradición, se trata más bien de una pieza decorativa. Tiene un significado de separación o santificación. Es un instrumento de discernimiento. Pero también puede ser algo que une la ropa, aunque esa no sea su función principal. ¿Por qué razón? Verso 8. Aquí dice, Vehashev apudato. Apudato proviene de la palabra efod, pero es femenina, no masculina. Por tanto, de acuerdo con todos los eruditos, hablamos de una especie de cinturón. Es el cinturón de este chaleco. Él sostiene a esta prenda principal en su lugar. Una vez más, leamos detenidamente el verso 8. Vehashev, este mismo término para inteligencia, pensar, discernir. Este cinto, digamos,
bien pensado, que estará con él. Esto habla probablemente del efod, del chaleco en sí, y será obra de él mismo. Es decir, que es del mismo material. Es parte integral de él y está hecho del mismo material porque tenemos oro, este material azul, púrpura, escarlata y el lino torcido. Verso 9. Y tomarás 2 piedras de shoham. Ahora, como les mencioné antes, la calle en la que vivimos se llama Shoham, y Shoham es un tipo de piedra. Hay diferentes interpretaciones sobre qué tipo de piedra es exactamente. Algunas Biblias dicen ónice, pero lo cierto es que no estamos completamente seguros. Así que aprendamos la palabra hebrea original, shoham. Volvamos al verso 9. Tomarás 2 piedras de shoham y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Fíjense en esto. Estamos hablando de la adoración y específicamente el ministerio de los sacerdotes. Ellos ministrarán delante de Dios. Y ya hemos visto esto, leikahanou li, para servirme a mí. Pero el propósito de esto es impactar a todos los hijos de Israel. Entendamos que solo cuando adoramos correctamente, habrá una consecuencia espiritual, un resultado, un fruto, que producirá un cambio, mediante el cual yo podré servir a Dios también. ¿Qué significa eso? Realizar su voluntad, cumplir sus propósitos. Mira de nuevo. Toma 2 piedras de shoham y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Estos nombres son los nombres de las 12 tribus. Versículo 10. 6 de sus nombres en una piedra y los 6 restantes en la segunda piedra. ¿Qué vemos aquí? Muy importante. Vemos un énfasis, una vez más, en el número 6. Solamente cuando somos receptores de la gracia es que seremos capaces de adorar a Dios y de servir a Dios. Estos números no son solo coincidencias. Como compartí la semana pasada y la anterior, hay una tendencia a que los mismos números se repitan y se referencien una y otra vez en la Escritura. Aquí tomamos el número 12, que se relaciona con el pueblo de Dios, y lo dividimos en 2 para obtener 2 grupos de 6, porque el pueblo de Dios es el receptor de la gracia de Dios. Versículo 10. Al final, hay un orden. Los dividimos en 2 y lo hacemos kei todotán, de acuerdo a su genealogía. Casi todos los escribas e intérpretes de la Escritura ven esto de acuerdo con su orden de nacimiento. Todo esto tiene relevancia. Y un buen estudio que puedes hacer es investigar los nombres de los hijos de Israel y lo que significan en el libro de Génesis. He compartido con ustedes que la Biblia misma te dice, al leer sobre el nacimiento de los 12 hijos de Jacob, los nombres de sus hijos y el significado de cada nombre. ¿Por qué fueron nombrados de esa manera? Todo esto tiene significado. Leamos ahora el verso 11. Maasev Jeresh. Ahora, Maasev Jeresh tiene que ver con una habilidad. Jeresh tiene que ver con un hombre que es, digamos, hábil como trabajador. Así, el trabajo realizado con estas piedras, grabadas con los nombres de las 12 tribus de Israel, dividido entre 2, 6 en una tira,
6 en la otra, es trabajo de un talentoso artesano o un hábil artesano, alguien que sabe lo que hace. Y dice que son, y esta es la implicación, Even Petujei Jotam. Jotam es un grabado, un sello. Este sello probablemente se refiere al anillo de sellar, que es un anillo que siempre tenía un símbolo, una marca identificativa grabada en él, para mostrar quién estaba promulgando determinado acuerdo o ley. Por lo tanto, estas piedras también serán grabadas con estos nombres y serán hechas por un artesano hábil. Se grabarán en estas dos piedras los nombres de los hijos de Israel alrededor. Estas piedras tendrán los nombres de los hijos de Israel escritos alrededor de ellas y estarán incrustadas, estarán colocadas sobre monturas de oro. Así dice aquí, así es como las harás. Una instrucción muy precisa. Verso 12. Y colocarás las dos piedras sobre las correas de los hombros del efod, del chaleco. Así que las piedras, noten lo que dice. Estas dos piedras que tienen los nombres de los hijos de Israel, una en una correa y la otra en la otra correa, en cada hombro, ellas serán colocadas en las correas de los hombros del chaleco. ¿Con qué fin? Estas son Avnei Sicarón, Livnei Yisrael, piedras para recordar a los hijos de Israel. Esto tiene una implicación. Aarón y sus hijos, estos sacerdotes, y esto tiene algunas implicaciones del nuevo pacto. La razón es que los creyentes de hoy en día, tanto judíos como gentiles, hemos sido transformados en un sacerdocio real, según el orden del gran sumo sacerdote, Melquisedec, y ese es el mismo orden conforme al cual vino el Mesías. El punto aquí es este. La palabra sicarón, para un recuerdo, para recordar algo, también está relacionada con el concepto de un pacto en las Escrituras. Los sacerdotes sirven y quieren ministrar a Dios para traer un cambio que agrada a Dios, para traer revelación de todo lo que es la adoración colectiva. Los sacerdotes deben recordar que hacen todo esto con el fin de impactar a los hijos de Israel para presentar el nombre de los hijos de Israel delante del Señor Todopoderoso. Así que una vez más, a mitad del verso 12, estas son piedras para recordar a los hijos de Israel, y Aarón los llevará, los cargará, ¿qué cargará? Sus nombres delante del Señor, sobre sus dos correas en los hombros. Y dice de nuevo, leisicarón, para memoria de ellos. Se enfatiza que al presentarse para ministrar ante el Señor, cuando se dirige ante Dios, lo hace en memoria de los hijos de Israel. Versículo 13. Y tú harás, aquí hay una palabra que podría traducirse como un engaste o una montura de oro. Verso 14. El verso 14 será nuestro último versículo por el día de hoy, porque en el versículo 15 entramos en una larga discusión sobre el pectoral. Dejaremos eso para la próxima semana, así que un verso más. Verso 14. Se refiere a la conclusión de este efod y lo que se le adjunta. No solo las correas de los hombros, no solo estas dos piedras, no solo el grabado de los nombres de los hijos de Israel, y no solo su montura de oro,
sino que también menciona 2 sharsherot. Estas serían 2 cadenas de oro puro en los bordes. Así que los bordes tendrán estas 2 cadenas de oro. Las harás como una obra, digamos, esto podría traducirse como una obra. La palabra sería una obra plisada, lo que significa que debes casi como tejer o entrelazar esta cadena de oro. Se podría decir que es una especie de construcción plisada. Entonces, harás estas cadenas, estas 2 cadenas de oro puro, en los extremos, en los bordes. Deben ser un trabajo trenzado o plisado, y colocarás las cadenas plisadas sobre las monturas, donde estas piedras fueron incrustadas. Todo esto busca darnos una comprensión adecuada de estas vestiduras. En cierto modo, esto es apenas una mirada introductoria a estas vestiduras, pero Dios es muy preciso. Él menciona estas 6 vestiduras, mas hoy vemos que existe un énfasis en ese chaleco y en cómo se construye, los materiales con los que está hecho, las piedras, las correas, las cadenas, el cinturón y todo lo que lo acompaña. Un trabajo muy bien pensado de un artesano hábil con el propósito de presentar ante Dios a los hijos de Israel. Esto tiene importantes implicaciones para los creyentes, porque si somos un nuevo sacerdocio, como consecuencia, nosotros también debemos presentar ante el Dios viviente a Israel con el deseo de que Israel sea transformado, que haya un cambio, porque sabemos algo. Sabemos que en última instancia, ese reino no se establecerá hasta que no llegue un cambio espiritual a Israel. Y ese cambio espiritual no llegará hasta que haya fe en el Mesías Yeshua, Jesucristo. Y hasta que ellos mismos comiencen a, podríamos decir, en hebreo usamos la palabra metavej, que es una especie de corredor o de agente, por así decirlo, con el fin de realizar un trabajo. Pero el resultado beneficia a la gente. Y ahora, como creyentes, nosotros hacemos el trabajo para provocar un cambio, para que Dios actúe entre los hijos de Israel, a fin de que lleguen a la fe y puedan adorar a Dios. Porque hasta que Israel no adore a Dios, no veremos ese cambio que deseamos, ese cambio que vendrá al mundo para que las promesas de Dios se hagan disponibles y en su máxima expresión, y estén accesibles para todos los creyentes, tanto judíos como gentiles. Por lo tanto, la adoración es vital. Cierro con esto hasta la próxima semana, cuando estudiaremos el pectoral. Que Dios les bendiga ricamente y shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.